Somos alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de centro de gravedad, que es un tema del curso de mecánica aplicada. Bien, los integrantes, bueno, me presento, soy el alumno Barúa Horna Gabriel, y bueno, cada uno de mis compañeros se va a ir presentando a la medida que va exponiendo. Siguiente, por favor. Bien, los objetivos de esta exposición, bueno, en sí es explicar los fundamentos teóricos del centro de gravedad, propiedades y su relación con el equilibrio y estabilidad de los cuerpos, como objetivo general. Y como objetivos específicos tenemos el analizar el uso de este tema en diferentes ramas de la ingeniería, determinar el centro de gravedad en cuerpos simples y compuestos utilizando métodos analíticos y difundir el tema, tratar e indicar la importancia de su estudio. Bien, como introducción, eh, el centro de gravedad es un concepto esencial en el campo de la mecánica, ampliamente estudiado y aplicado en diversas ramas de la ingeniería, incluida la ingeniería industrial. Este concepto, que se refiere al punto donde se concentra el peso total de un objeto o de un sistema, tiene sus raíces en los trabajos de Arquímedes de Siracusa, quien sentó las bases del equilibrio y los principios de estática. Desde entonces, el estudio del centro de gravedad ha evolucionado significativamente, permitiendo su aplicación en problemas complejos y multidisciplinarios. En la ingeniería industrial, el centro de gravedad juega un papel crucial en la optimización de procesos logísticos, el diseño de sistemas de transporte y almacenamiento y la distribución eficiente de materiales. Por ejemplo, en el diseño de almacenes y sistemas de distribución, el método del centro de gravedad se utiliza para determinar la ubicación óptima de centros de distribución. Además, es relevante en el análisis de estabilidad de maquinaria y equipos, garantizando que las cargas estén equilibradas y los sistemas funcionen de manera eficiente. A nivel práctico, este concepto también se aplica al diseño ergonómico de estaciones de trabajo. En conclusión, el estudio del centro de gravedad en la ingeniería industrial no solo se centra en objetos físicos, sino que también abarca la optimización de sistemas y procesos complejos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el marco teórico y lo primero que debemos saber es qué es el centro de gravedad. Bueno, esto va a ser un punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas masas de un cuerpo. Pero en otras palabras, lo que quiere decir que el centro de gravedad de un cuerpo es el punto en donde las fuerzas que ejercen en distintos puntos de un mismo material va a producir un momento resultante nulo. Y otros conceptos también que debemos considerar en este tema serían el centro de masa, que sería el punto en el que se considera que está concentrada toda la masa de un cuerpo, y el centroide, que está más a un ámbito más geométrico, que es el punto que se define en el centro geométrico de un objeto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas de sus propiedades. La primera es que un objeto apoyado sobre una base plana estará en equilibrio estable si la vertical que pasa por el centro de gravedad corta la base del apoyo. Y la segunda sería que el centro de gravedad puede caer fuera de la base de apoyo y en estas condiciones no habrá un momento restaurador y un cuerpo abandona definitivamente la posición de equilibrio inicial mediante una rotación que le llevará a una nueva posición de equilibrio. Ahora hablaremos sobre el centro de gravedad que se presenta en dos distintas formas. Bueno, la primera que serían los cuerpos simétricos y la siguiente que son en los irregulares. En la primera, el centro de gravedad suele estar más que todo en el punto de simetría. En cambio, en los irregulares no está en este punto de simetría, sino que está en otra posición como más abajo o puede estar o si no, puede estar afuera del mismo objeto, ¿no? Como se observa en la figura. Además, también hay otros casos especiales que, como ya mencioné en los conceptos anteriores, estos van a cumplir solamente si cumplen algunas características. Por ejemplo, si el centro de masa y el centro de gravedad van a coincidir solamente si el campo gravitatorio es uniforme. Y el centro geométrico, o sea, el centroide y el centro de masa van a llegar a coincidir solamente si el objeto es homogéneo, o sea que tiene la densidad uniforme. Siguiente. ¿Cómo calcular el centro de gravedad en un sistema?
Bueno, para calcular el centro de gravedad se da por la ecuación general en el centro de gravedad respecto a un punto de un cuerpo cae en un campo gravitatorio R. Y bueno, la ecuación se da gracias a masa por gravedad respecto a la posición, y eso es igual a la integral de la gravedad respecto a la posición por la densidad respecto a la posición R diferencial de volumen. Y bueno, si el campo gravitatorio llega a ser uniforme, esto se podría simplificar y nos quedaría la posición R del centro de gravedad sobre la inversa de la masa por la integral de R densidad respecto a R diferencial de volumen. Y por último, podemos encontrar distintos problemas de esto de centro de gravedad. Y bueno, y podemos encontrar, y para poder resolverlo, podemos usar distintas fórmulas. La primera es cuando el centro de gravedad en problemas discretos, o sea, en suma de masas. Cuando el cuerpo está compuesto en un conjunto de masas puntuales, o sea, m's, y en posiciones r, la posición del centro se puede dar con la ecuación de la posición r es igual a la sumatoria de las masas por las posiciones r entre la sumatoria de las masas. En la segunda fórmula es cuando el centro de gravedad está en áreas planas, o sea, cuando la densidad es uniforme. Y esto es a través de las integrales respecto a las coordenadas, o sea, en x y y, aunque también lo podemos encontrar en la coordenada z. Y esto se da con la ecuación de el x es igual a la integral de x diferencial de a, que a sería el área entre la integral de diferencial del área. Igual ocurre en la coordenada y o con la coordenada z. Y en la tercera sería cuando el centro de gravedad está en una longitud. Es cuando la barra tiene densidad lineal y esto se da con lambda respecto a x. Y bueno, la ecuación se da que la posición es igual a la integral de x por lambda respecto a x diferencial de x entre la integral de lambda de x diferencial de x. Y por último está el centro de gravedad en sistemas con pesas. Y bueno, esto se da con fuerzas gravitatorias, que es en el centro de... Y bueno, esto se calcula con la posición es igual a la sumatoria de los pesos por las posiciones r entre la sumatoria de los pesos. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio aplicativo con las fórmulas ya dadas, ¿no? De mi querido compañero. Bueno, este ejercicio trata de 4 masas puntuales. Dichas masas tienen una de 10 kilogramos, otras de 15 kilogramos, otras de 7 kilogramos y otras de 12 kilogramos. Y nos pide hallar el centro de masa. Bueno, como se puede observar, para esto se ha usado el GeoGebra para ubicarlos en un plano cartesiano las 4 masas puntuales y están representados por los puntos A, B, C y D. Sí, siguiente. Y ya, pues como están en un plano cartesiano, podemos ubicarlos fácilmente como puntos. Se les saca sus coordenadas, tanto en la abscisa como la ordenada. Y con las fórmulas ya dadas, como serían solamente masas, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos sus masas con respecto a su posición, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Para qué? Para hallar justamente las coordenadas del centro de masa. Con respecto al eje X, pues multiplicamos las dichas masas con cada abscisa de cada punto. Pues la masa de A con la abscisa de A, que ahí está en pantalla, y así sucesivamente. Y se va a dividir entre la sumatoria de todas las masas. Haciendo cálculos, en este caso, la abscisa del centro de gravedad sería 0,41 metros. Siguiente. Y lo mismo va para la ordenada del centro de gravedad. Se hace lo mismo, solamente que en vez de tomar la abscisa, se toma la ordenada de cada punto. Y haciendo las mismas operaciones sale 0,93 metros. Entonces, el punto del centro de gravedad ubicado en el plano cartesiano sería de 0,41, 0,93. Ahora pasamos a aplicaciones. En la ingeniería estructural, el centro de gravedad es clave para garantizar la estabilidad de edificios, puentes y otras construcciones. Este punto
presenta el lugar donde se concentra todo el peso de una estructura. Si el centro de gravedad no está bien ubicado o no se equilibra correctamente, la estructura puede ser vulnerable a un colapso o a un vuelco. Por ejemplo, en edificios altos como rascacielos, se diseña un centro de gravedad bajo y bien centrado en combinación con cimientos sólidos para resistir fuerzas externas, como las que genera el viento o los terremotos. En el caso de los puentes, especialmente los colgantes o suspendidos, la distribución uniforme del peso es esencial para evitar que alguna parte del puente se hunda o que toda la estructura pierda estabilidad. Un ejemplo clásico de esto es el uso de cables de acero que soportan el peso y equilibran el centro de gravedad del puente asegurando su resistencia frente a cargas variables. Siguiente, por favor. En cuanto a la ingeniería mecánica, el centro de gravedad afecta directamente el equilibrio y el rendimiento de vehículos y maquinaria. Un centro de gravedad bien posicionado y bajo mejora la estabilidad de los vehículos, especialmente en curvas o cuando enfrentan pendientes. Un ejemplo de esto son los coches deportivos. Estos están diseñados con un centro de gravedad bajo para aumentar su maniobrabilidad y disminuir el riesgo de vuelco. En cuanto a la maquinaria pesada, como ya sean las grúas, se añaden contrapesos en la base para evitar que la máquina se vuelque al levantar objetos pesados. Otro ejemplo de esto son las motocicletas y las bicicletas, en las que el usuario ajusta su posición para mantener el equilibrio y mejorar la estabilidad. Este principio también se observa en robots móviles, donde los ingenieros calculan cuidadosamente el centro de gravedad para que los robots puedan moverse sin tambalearse o caer. Siguiente, por favor. En cuanto a la ingeniería aeronáutica, para una aplicación, el centro de gravedad es esencial para garantizar el equilibrio y la estabilidad en el aire. En los aviones, un ejemplo, este punto debe estar alineado con el centro de sustentación, que es donde las fuerzas aerodinámicas equilibran el peso de la aeronave. Si el centro de gravedad está demasiado hacia adelante, el avión tenderá a inclinarse hacia el muro, mientras que si está demasiado hacia atrás, el control de la aeronave se vuelve inestable. Por eso, en los vuelos comerciales, la distribución de la carga del equipaje y el combustible se calcula cuidadosamente para mantener el centro de gravedad dentro de un rango seguro. En aviones más pequeños o drones, el equilibrio también es crítico, ya que cualquier desbalance puede afectar la capacidad de maniobra y el control. Los drones, por ejemplo, deben de tener un centro de gravedad perfectamente equilibrado para que puedan volar en todas las direcciones sin perder estabilidad. Ahora le paso con mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a hablarles sobre las aplicaciones del centro de gravedad en tres ramas de la ingeniería que, a pesar que no estén relacionadas entre sí, todas comparten la necesidad de trabajar con sistemas estables, seguros y funcionales. En este caso es la ingeniería civil, la ingeniería biomédica y la ingeniería naval. Comenzando con la ingeniería civil, se enfoca en el diseño y construcción de infraestructuras esenciales como edificios, puentes y presas, que en este campo el centro de gravedad es clave para garantizar la estabilidad de las estructuras frente a fuerzas externas como el viento, los sismos o el peso de las cargas. Por ejemplo, en el diseño de edificios, en zonas sísmicas, el centro de gravedad debe mantenerse bajo y combinado con una distribución uniforme de las cargas, ya que esto permite que el edificio resista movimientos telúricos sin colapsar. En el caso de los puentes, especialmente los colgantes o atirantados, los ingenieros deben calcular cuidadosamente el centro de gravedad para poder equilibrar las fuerzas generadas por el peso del puente y el tránsito de vehículos, y también de peatones. Una mala ubicación del centro de gravedad podría generar esfuerzos excesivos entre los cables o torres, comprometiendo su estabilidad. Y bueno, otro ejemplo en el diseño de presas y de diques, donde el centro de gravedad se posiciona hacia la base para contrarrestar la presión ejercida por el agua. Esto asegura que la estructura se mantenga estable y funcional a lo largo del tiempo. Ahora pasando a la ingeniería biomédica. En este caso, este campo combina la ingeniería con las ciencias médicas para diseñar dispositivos y tecnología que mejoren la calidad y vida de vida de las personas. Y en este contexto, el centro de gravedad es fundamental para el diseño, por ejemplo, de prótesis, exoesqueletos o equipos médicos móviles.
En el caso de las prótesis de extremidades, el centro de gravedad debe estar alineado con el cuerpo del usuario, ¿no? Para poder garantizar un movimiento estable y neutral. Un diseño inadecuado podría generar un desequilibrio o dificultad en la marcha, aumentando el riesgo de caídas, que es lo que se quiere evitar. En el caso de los exoesqueletos, utilizamos tanto utilizados para rehabilitación como para asistencia en movimiento. El centro de gravedad se calcula para poder evitar que el dispositivo se altere la postura o genere cargas innecesarias sobre los músculos y articulaciones del usuario, ¿no? Y además, en los equipos médicos portátiles como mesas quirúrgicas o dispositivos de rayos X móviles, el centro de gravedad debe estar correctamente distribuido para evitar que los equipos se vuelquen durante su transporte o uso y así se pueda garantizar la seguridad del paciente y del médico personal. Finalmente, hablemos de la ingeniería naval. Esta disciplina se dedica al diseño y construcción de embarcaciones y estructuras flotantes. En estos casos, el centro de gravedad es crucial para poder garantizar que las embarcaciones sean estables y seguras en el mar. Por ejemplo, en los buques de carga, los ingenieros navales planifican la distribución de las cargas para poder mantener el centro de gravedad bajo. Esto previene que el barco se incline o se vuelque incluso en condiciones de mar adversas, ¿no? Y en el diseño de plataformas flotantes como las utilizadas para la extracción de petróleo, el centro de gravedad también es crítico, ya que en estas estructuras están sometidas a fuerzas como las olas, el viento, y su estabilidad depende mucho del centro de gravedad. Por eso debe estar bien calculado. Y por otro lado, las embarcaciones recreativas o deportivas el centro de gravedad influye mucho en la maniobrabilidad y el equilibrio, lo que puede garantizar una experiencia segura para los usuarios. En conclusión, el centro de gravedad es un concepto fundamental en la mecánica aplicada y su uso trasciende las disciplinas, desde la ingeniería civil hasta la biomédica, la naval, entre otras. Y este principio permite diseñar sistemas seguros, estables y funcionales que pueden satisfacer las necesidades específicas en cada área. Y bueno, estas aplicaciones muestran cómo un concepto físico puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana y en la ingeniería moderna. Yo voy a dar un pequeño dato sobre lo que vendría a ser el centro de gravedad. Pues como sabemos que el centro de gravedad va a ser relacionado como un concepto físico, la idea subyacente se puede llegar a adaptar y aplicarse en otros campos como la economía. En el contexto de centro de gravedad se puede interpretar como un punto de equilibrio, balance o un foco que va a afectar el comportamiento de un sistema económico. Como ya son la distribución de recursos, pues en la economía el centro de gravedad puede representar el punto óptimo para distribuir recursos de manera equitativa o eficiente. También tenemos el equilibrio de mercados financieros, pues en los mercados el centro de gravedad puede representar un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Al igual que el análisis de población y demografía, pues el concepto se usa para entender el centro de población de un país. Y también la gestión de operaciones, pues en logística y cadenas de suministro el centro de gravedad se utiliza para optimizar el posicionamiento de almacenes o centros de distribución. Siguiente PPT, por favor. Bueno, luego tenemos lo que vendría a ser, nosotros más adelante vamos a abarcar un curso que conlleva lo que es gestión de operaciones en ingeniería industrial, en el cual se va a presentar un método llamado centro de gravedad, la cual va a ser una técnica matemática usada para encontrar la localización de centros de distribución que van a minimizar los costos de distribución. Este método va a tomar en cuenta la ubicación de los mercados, el volumen de productos y coste de embarque para encontrar la mejor localización de un centro de distribución. Siguiente PPT, por favor. Bueno, por ejemplo, tenemos las coordenadas de un mapa y las cargas de embarque para una serie de ciudades que deseamos conectar mediante un eje central, los cuales se van a mostrar en la tabla. Y pues nos va a pedir cerca de qué coordenadas del mapa debería localizarse el eje. Usando las fórmulas del centro de problemas discretos para el centro de gravedad, vamos a terminar hallando los diferentes puntos, ya sea de X y Y, pues el resultado en las fórmulas de estos puntos va a representar el centro de gravedad de la red de distribución, o sea, el lugar ideal donde se debe colocar el centro de distribución para minimizar costos de transporte, asumiendo que los costos son proporcionantes a la distancia y bueno, y pues se van a medir de forma lineal. Siguiente, por favor.
Bueno, como conclusión se tiene que el centro de gravedad va a ser algo crucial tanto para la física y la ingeniería, ya que va a permitir predecir cómo un objeto se va a comportar bajo la influencia de la gravedad, y lo cual va a ser vital para el diseño de diferentes estructuras, vehículos y dispositivos mecánicos, pues no solo se va a aplicar a objetos rígidos, sino también a sistemas dinámicos y fluidos, mostrando su versatilidad en múltiples campos. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo por parte del tema del centro de gravedad. Muchas gracias.